Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quería comentaros que ya he publicado el primer vídeo del nuevo canal que os comentaba ayer, y este nuevo canal se llama Economista de Cabecera. Al final de este vídeo os voy a dejar el enlace para que veáis este primer vídeo del canal y así sepáis de qué va a tratar este nuevo canal. Sin duda creo que va a ser muy interesante y creo que todos vamos a poder aprender muchísimo de ello. Y bien, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Antes de entrar en los tres análisis diarios, quería comentar un poquito la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. Todo apuntaría a que veríamos caídas muy fuertes en las siguientes sesiones debido a que se va a publicar el dato de la inflación en Estados Unidos mañana y se espera que sea muy negativo, más aún después del dato de los índices de precios al productor que hemos conocido hoy, que ha sido bastante peor de lo esperado, es decir, ha sido más alto ese índice de precios del que se estimaba, y esto puede hacernos indicar que mañana el dato del IPC también sea más alto del que se espera. Pero si echamos un ojo a los gráficos, como veremos el fin de semana, hay ciertas señales en los gráficos, divergencias, volumen muy bajo en algunos índices que nos hacen pensar que quizás podríamos ver un rebote. Por lo tanto, tengo sentimientos clarísimamente encontrados ahora mismo. La cabeza me diría: vamos a continuar con las caídas porque vienen datos económicos que pueden ser muy negativos, pero a la vez los índices vemos señales, como os digo, que pueden indicar que podemos ver un rebote interesante como el que vimos la semana pasada. Por lo tanto, ahora mismo es una auténtica incógnita lo que puede pasar las siguientes sesiones. Me costaría decantarme por una de ellas, pero si tuviera que decantarme por alguna, quizás apostaría por el rebote. ¿Y por qué? Pues porque veo mucha negatividad. Ahora sí que está empezando a haber mucha negatividad entre los inversores y esto puede que nos indique que veamos un rebote bastante interesante. No como el de la semana pasada, incluso puede ser que un poquito más fuerte. Además, los índices se encuentran en zonas de soporte totalmente claves, por lo tanto no habría que descartar que antes de romperlas viéramos ese rebote interesante en los gráficos. Pero eso sí, hay que estar muy atentos porque como rompan estos soportes, la caída puede ser espectacular. Así que todos muy atentos a los mercados las siguientes sesiones. Y ahora vamos a comenzar con los tres análisis diarios de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. La primera de las acciones que vamos a analizar es Sercros, luego veremos Faes Pharma y por último veremos Telefónica. Las tres la vamos a ver desde una perspectiva del gráfico diario y del gráfico semanal porque creo que encontramos cosas muy interesantes en los dos gráficos. Por lo tanto, no vamos a desechar esta herramienta. Y bien, vamos a comenzar con Ercros. Vemos como ahora mismo se encuentra clarísimamente el movimiento lateral entre la zona de 2,80 y los 2,65. Estas dos zonas han actuado como soporte, la de 2,81 como soporte y la de 2,65 como resistencia y como soporte también. Por lo tanto, es una zona clarísimamente de lateral ahora mismo. Y bien, ¿qué podríamos esperar ahora? Pues quizás ahora mismo que se encuentra en el suelo los 2,65 no habría que descartar un rebote hasta la zona de los 2,81. Pero cuidado, porque la zona de los 2,65 es muy importante y si la pierde, la caída podría ser directa hasta los 2,45, que es donde tienen la siguiente zona de soporte. Sí que es verdad que ya nos encontramos en zona de sobreventa. No sería de extrañar, como decimos, ver un rebote para relajar un poquito el RSI y alejarnos de esa zona de sobreventa en el gráfico. De hecho, si nos fijamos, si cogemos de referencia las últimas caídas, podríamos ver una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, cuidado porque esto nos puede anticipar un pequeño rebote en el gráfico. No es demasiado claro la divergencia, por eso decimos que el rebote no podría ser de un principio muy fuerte, pero sí que nos hace pensar que quizás volvamos hasta esa zona de los 2,81 de nuevo. Pero vamos a verla en el gráfico semanal y vemos cómo durante los últimos meses ha entrado clarísimamente en una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Por lo tanto, cuando hablamos de rebote, hablamos en el más corto plazo. En el medio y largo plazo es probable que continúe la caída. Ahora, fijaros cómo en toda la subida que veíamos desde principios del año 2021, finales de 2020, se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Ahora perdió la media de 70, vimos cómo la consolidaba como resistencia y vimos una caída muy fuerte hasta la media de 200 y ahora parece que la cotización se ha estancado un poquito por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, como decimos, no habría que descartar ahora una vuelta, quizás
hasta esa media móvil de 200 sesiones, hacer pensar que quizás veremos un rebote más importante en el gráfico, pero puede que sea simplemente eso, un rebote para continuar con la clarísima tendencia bajista que vemos en el gráfico. Fijaros cómo en las últimas semanas el volumen, esta no contaría porque todavía falta la mitad de la semana, pero ya la semana pasada el volumen fue bastante más bajo que el que veíamos en las anteriores semanas de caídas. Por lo tanto, puede que ahora veamos, como decimos, ese rebote en el gráfico, pero ojo, porque puede ser simplemente un rebote y posteriormente dar continuidad a las caídas, y cuidado porque podría acabar perdiendo todo lo ganado desde octubre de 2020, cuando comenzó esa importante tendencia alcista. La siguiente de las acciones es Faes Farma, y la verdad que pinta bastante mal en el gráfico diario, como vamos a ver ahora mismo. Veíamos desde marzo de este año una clarísima tendencia alcista, apoyándose la media móvil de 70 sesiones, marcó los máximos en el mes de julio, los 4,29, y aquí vimos ya una caída muy importante hasta la media de 70 sesiones. Fijaros muy bien la divergencia que dejó en el gráfico en la última subida. Marcaba nuevos máximos en la cotización, mientras que en el RSI no conseguía hacerlo. Clarísima señal de agotamiento de la tendencia alcista. Última subida trampa y caída muy fuerte. Fijaros que el volumen en esta subida primera fue más importante que en esta última subida, en el que el volumen era bastante más pequeño. Por lo tanto, aquí vimos ya una caída y quizás ya nos anticipaba que, ojo, porque el mercado estaba muy mal ya. Veíamos que es muy importante durante todo este año y la cotización de Faes Farma se mantenía alcista. Y aquí ya nos podría decir que quizás se fuera equilibrando con el mercado y ver caídas ya más importantes. Y esto es lo que hemos visto. Se fue hasta la media 70, intentó aguantar sobre ella, pero vimos que no tenía fuerza suficiente. Hubo una sesión con bastante volumen y luego acabó perdiendo la media de 70. Y ahora fijaros cómo se ha ido hasta esa zona clave de soporte que tenemos marcada en los 3,55. Es una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora ha actuado como soporte. ¿Y qué ha hecho la cotización cuando se ha encontrado con esta zona? Rebotar hasta esa media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo estaría actuando como resistencia. Y ahora nos queda la duda de si volverá hasta esa media de 70 sesiones o si por el contrario el recorrido del rebote ya se ha acabado con la media de 200 y volveremos a caer. Yo diría que no sería raro volver hasta esa media de 70. ¿Por qué? Porque es un soporte muy importante en toda la tendencia alcista y de hecho estuvo durante muchas semanas intentando mantenerse sobre esta media. Por lo tanto, ahora no habría que descartar un toquecito hasta ella, consolidarla como resistencia y ya caer con mucha fuerza en el gráfico. Y además, si la vemos en el gráfico semanal, fijaros cómo ahora mismo la caída ha llegado hasta la media de 70 y desde ella parece que ha intentado el rebote. Por lo tanto, ahora, como decimos, apoyaría la idea de ver ese repunte hasta esa zona de los 3,85, 3,86, que también ha actuado como soporte, fijaros, y que coincidiría ahora mismo en el gráfico diario con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, todo cuadraría que podríamos ver un rebote hasta la media de 70. Pero hago hincapié de nuevo, como he hecho con Aircross, es un simple rebote. Todo parece que puede ser un simple rebote de momento, porque luego podría dar continuidad a las caídas. Y si volvemos al gráfico semanal, cuidado, porque si pierde posteriormente la media 70, podría irse directa hasta la media 200 sesiones, que como vemos había actuado también en los años anteriores como soporte y que ahora mismo se encuentra en los 3,37. Y la última de las acciones sí que dio muchas alegrías desde el año 2020, después de esta subida espectacular, es Telefónica. Pero ojo, porque ya desde el verano hemos visto unas caídas espectaculares. Fijaros cómo desde los máximos hemos visto una caída del 33%. ¿Y que tenemos también? Fijaros en las últimas subidas de Telefónica. Pues clarísimamente una divergencia. De nuevo, ¿qué nos hace indicar esta divergencia? Pues que podríamos continuar cayendo o que quizás la tendencia alcista que veníamos viendo durante los últimos meses y años estaba llegando a su fin. Luego es que es verdad que intentó un nuevo repunte alcista, pero ya no consiguió superar esos máximos que veíamos en mayo, por lo menos a cierre, y ya vimos esa caída muy importante. Fijaros como la media de 70 y 200 sesiones han actuado muy bien como soporte en toda la tendencia alcista, y primero perdió la media de 70, fijaros cómo se fue hasta la media de 200 y ahora al perderla ha caído con muchísima fuerza. ¿Y hasta dónde se ha ido ahora? Pues primero parecía que se iba a estancar en esa zona de los 3,40, que la situábamos como soporte, porque anteriormente había actuado bien como soporte y como resistencia, pero hemos visto cómo la ha profundizado y se ha ido hasta los 3,20.
25, que es donde se encuentra el siguiente de los soportes. Todavía no ha llegado hasta allá, pero se ha quedado muy cerquita en la sesión de hoy. Quizás no llegue a alcanzarla o se quede muy cerquita antes de ver a lo que todo parece que puede ser un rebote ahora mismo en el gráfico. Y de hecho, fijaros, porque si ahora mismo viéramos un rebote en el gráfico, tendríamos una divergencia entre la cotización y el RSI que nos haría indicar que el rebote puede ser bastante más interesante que un simple rebote como el que vimos la semana pasada. Y bien, ¿hasta dónde podría llegar ese rebote? Pues vamos a poner alguna zona clave en el gráfico que nos pueda servir. Y bien, vamos a situar la primera de ellas quizás en la zona de los 3,61. Es una zona que eran los mínimos de marzo de este año, también una zona cerquita de ella que me ha estado como soporte a finales del año pasado, y también fijaros como también en junio de 2021 y también actuó como resistencia en marzo de 2021. Por lo tanto, es una zona que debemos valorar ahora. Quizás si no tuviéramos la divergencia y viéramos un rebote, pues quizás el máximo podría estar, o el techo podría estar en ese rebote que vimos la semana pasada, pero al ver esa divergencia nos indica que el rebote quizás puede llegar a ser un poquito más fuerte. Por lo tanto, habría que valorar esa zona de los 3,60, 3,61 en el gráfico. Y por último, vamos a verla también en el gráfico semanal, y fijaros que bien se ve aquí ese soporte en la zona de los 3,25, del que podría estar muy cerquita ahora mismo. Como decimos, el rebote, fijaros, en la zona de 3,60 lo vamos a marcar para que lo veáis, que es una zona que anteriormente también ha actuado como resistencia, como soporte. Por lo tanto, no habrá que descartar que si vemos ese repunte, veamos un nuevo impulso fuerte hasta esta zona de los 3,61. Así que nada, lo prometido es deuda, y como os decía al principio del vídeo, os voy a dejar arriba de este vídeo el enlace para que podáis ver ese primer vídeo del nuevo canal que he hecho, que se llama Economista de Cabecera, y que creo que puede ser muy interesante para todos. Vamos a tratar el tema de la cultura financiera, la planificación que tenemos que tener en nuestra propia economía personal y que quizás nos va a ayudar a tomar decisiones inteligentes en materia económica para que no lastren nuestro futuro. Trataremos 1000 millones de temas que vayan surgiendo ahora mismo, pues sería interesante quizás hablar de la inflación, como comenté ayer, o quizás de los tipos de interés, del aumento de precios de las materias primas, pero lo iremos viendo con el paso del tiempo. Os animo a que veáis este vídeo, a que os suscribáis y que le deis a la campanita para que también pues, me ayudéis a seguir creciendo, y también porque creo que os puede resultar bastante interesante. Como advertencia, antes de acabar el vídeo, como hacemos siempre, os digo que lo que hemos visto en el análisis técnico de hoy no son recomendaciones de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos vamos a ver de nuevo, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.